Hola niños, niñas, le habla la profe Karina y les voy a desarrollar o les voy a guiar en esta nueva cápsula que tiene relación con la retroalimentación de la última evaluación que desarrollaron para la asignatura. ¿Ya? Justamente esta tenía que ver con procesos que habíamos visto en guías anteriores. Lo primero que se les pedía es una secuencia cronológica de estos tres hechos. El primero de los tres era la ilustración, que era este conjunto de ideas que pretendía criticar el orden establecido, ¿cierto? Que proponía constitucionalismo, que proponía la separación de los poderes del Estado, que pretendía la soberanía popular, entre otras cosas. La Revolución Francesa va a ser la nación que va a poner en práctica las ideas de la Ilustración y va a ser en definitiva la que va a exportar el modelo de la República como un modelo alternativo a lo que existía hasta ese entonces, que era la monarquía absoluta. Desde Francia llegan estas ideas ilustradas al continente americano, y es ahí donde las colonias hispanoamericanas desarrollan el proceso de independencia, incluido nuestro país. Entonces, tenemos la ilustración, que es este conjunto de ideas, Estados Unidos, que la pone en práctica en primer lugar. Luego vamos a tener la Revolución Francesa, que tiene un impacto mundial, porque va a ser una revuelta que va a hacer caer a la monarquía absoluta y va a proponer este nuevo sistema republicano, y luego ese modelo se va a exportar a buena parte del mundo, incluido Chile. Luego venía una actividad de comprensión de lectura, ya que tenía relación con el pensamiento ilustrado. Primero, ¿en qué siglo se desarrolló la ilustración? Siglo XVIII, estaba textual en el texto. Dos, ¿por qué al periodo de ilustración también se le llamó siglo de las luces? Se le llamó así porque se creía que era un periodo iluminado por el uso de la razón. Recuerden que la razón, este concepto, iba a ser clave en la ilustración porque era un movimiento intelectual que, ahora en consecuencia con la pregunta 3, iba a potencializar la figura del ser humano y todas sus capacidades. Volvió una especie de fe en las capacidades del ser humano de hacer de este mundo un mundo mejor, de poder crear una alternativa social y política mejor a lo que en ese momento existía. Bueno, este ideal de generar sociedades mejores, yo creo que siempre ha estado presente en la sociedad, incluso hoy día. Yo creo que cuando se analizan ciertas diferentes opciones que tenemos al sistema hoy día neoliberal que tenemos, también son ideas como similares a primero un análisis crítico de la realidad en que vivimos y también comenzar a imaginar, redactar incluso otros mundos posibles. La Ilustración quería imponer los valores de la civilización en el mundo. ¿Cuáles eran esos valores? La Ilustración eh, proponía este ideal civilizatorio en contraposición a otro concepto, que es el de barbarie. Barbarie era lo contrario a civilización. Lo bárbaro era todo lo que la Ilustración criticaba, y como propuesta, eh, ellos postulaban la razón, el progreso científico, que es lo que dice aquí abajo en el texto, la educación y el respeto por las personas y la libertad como aspectos claves de este ideal civilizatorio que querían exportar no solamente a Europa, sino que a todo el mundo. Siguiente texto, que también tenía que ver con la ilustración, dice: ¿a qué época admiraban los ilustrados? Los ilustrados, también estaba textual aquí en el texto, admiraban la edad antigua, al periodo clásico, las civilizaciones clásicas, principalmente a Grecia y también a Roma, porque los pensadores ilustrados planteaban que estas civilizaciones habían postulado los principales pilares de el sistema que ellos proponían. La democracia, por ejemplo, que habían desarrollado los griegos, el concepto república no fue inventado en esta época, es rescatado del ideal republicano que había desarrollado Roma
en la Edad Antigua. Por lo tanto, los pensadores ilustrados también vuelven a revisar a pensadores griegos, romanos, que van a venir a reafirmar este postulado de una sociedad y una política mucho mejor. ¿Cómo fue llamado el estilo artístico de la Ilustración? Fue llamado arte neoclásico, porque también durante este periodo no tan solamente estos filósofos fueron observando y hacer una revisión de la literatura grecorromana, sino que también lo hicieron los artistas, donde plasmaron en el centro de su arte a la figura humana, dándole una nueva vitalidad de esperanza y de fe en el progreso. El principal medio con el cual se difundió el pensamiento ilustrado eran los libros. Pero aquí hay un problema. En el fondo, ¿quiénes eran los que tenían acceso a estas ideas de libertad, de progreso, de desarrollo científico? Solamente las personas que tenían algún acceso, algún nivel educativo, y que básicamente, personas que básicamente supiesen leer y escribir. Pero para la época eso era un problema, porque el saber leer y escribir era para una población que podía tener acceso a, por ejemplo, ir a una escuela. La gran mayoría de la población europea no tenía acceso a la educación y era una élite principalmente económica la que se podía dar el lujo de decir, ¿saben qué? Yo no voy a trabajar, sino que voy a dedicar un tiempo para estudiar. Por lo tanto, el ideal ilustrado no fue para toda la población, sino que fue para una élite que tenía acceso a la educación, que era principalmente la burguesía, que eran los que tenían el poder económico. ¿Cuáles eran las ideas clave de la Ilustración? Razón, progreso e ideas de civilización. Como dice ahí abajo en el texto, principales características de la Ilustración pueden resumirse lo siguiente: racionalismo, búsqueda de la felicidad, creencia en la bondad natural del ser humano, o sea, esta idea de que el hombre y la mujer, el ser humano en general, es bueno por naturaleza y que el sistema es el que finalmente lo corrompe. Optimismo, que el futuro puede ser mejor, y laicismo y tolerancia religiosa. Ojo acá, que esto se plantea en una Europa que era profundamente católica. Entonces, esta idea de laicismo laicismo significa no adoptar ninguna religión en concreto, sino que más bien adoptar una tolerancia religiosa. Yo les pedí acá que estas ideas ustedes las pudiesen llevar, ojo, aquí también en muchos trabajos una confusión, a dibujos. O sea, yo para poder hacer la clase, claramente yo puse imágenes para poder hacer el PowerPoint, pero eso es lo que se esperaba, que ustedes dibujaran estos conceptos, como que pudiesen graficarlos de alguna forma. Por ejemplo, esta imagen de acá, ¿con qué concepto tiene relación? Y tenemos aquí distintos tipos de símbolos religiosos. Pertenece al laicismo, que implica, cierto, como acabo de decir, un respeto y una tolerancia religiosa, y que el Estado claramente no adoptase ningún partido por ninguna religión específica. Recordemos que Chile es un Estado laico. El colegio es también un establecimiento educacional laico. Esta, acá, manos sobre la otra, personas unidas, corazones, ¿qué podrá hacer? Idea de bondad. Acá tenemos personas felices, alegres, y está sintetizada un poco esta imagen la idea de racionalismo. A esto quería llegar un poco con los dibujos, que ustedes pudiesen representar una idea de forma gráfica, como por ejemplo lo son estas imágenes, pero reitero, lo que yo solicitaba eran dibujos. Comprensión de lectura nuevamente, proceso ahora de Revolución Francesa. Tenían que leer este texto, ¿cierto?, que reflejaba un poco la situación de Francia hacia la Revolución Francesa. No voy a leer el texto, pero porque ustedes también ya lo tienen acceso a él, pero sí voy a ir a las preguntas. Primero, ¿cuál de estos problemas afectaba a Francia? ¿Pobreza, desigualdad o falta de participación del pueblo? Los tres eran problemas que tenía Francia. El pueblo estaba muriendo de hambre luego de grandes periodos de crisis en la agricultura y
y esto estaba profundizado por una profunda desigualdad en los ingresos, donde, como bien dice el texto, existían un estamento privilegiado y en contraposición existía un estamento, un grupo social no privilegiado que pagaba impuestos. En tanto, los privilegiados no pagaban impuestos y tenían grandes riquezas que las gastaban en fiestas, en bailes, en palacios, mientras el pueblo que pagaba impuestos moría de hambre. ¿Qué sistema político había en Francia hasta 1789, que es la fecha de la Revolución Francesa? Monarquía absoluta. El rey tenía todo el poder del Estado, hacía y deshacía hasta que estuviese muerto, y luego ese poder recaía en su hijo. Y así, de generación en generación, de forma histórica, había sido en Francia. Hasta que la idea de la Ilustración, reitero, mostró que otro sistema político y social podía ser posible. ¿Quiénes pertenecían al grupo social privilegiado en Francia? El rey, la nobleza, su séquito de nobleza. La nobleza era un grupo social que históricamente tenía un linaje de privilegio, de poder económico y de una categoría especial dentro de la nación, ¿ya? Que tenían cercanía al rey, que se les aplicaban leyes especiales mucho más suaves que al resto de la población y que además, como ya dije varias veces, no pagaba impuestos. Y en ese grupo también de privilegiados estaban los integrantes de la Iglesia Católica. Siguiente, ¿qué representa la toma de la Bastilla para los habitantes de Francia? La toma de la Bastilla fue un simbolismo. La Bastilla era una cárcel alta, una torre, una cárcel donde estaban prisioneros políticos. Prisioneros que estaban en esta situación por haberse opuesto a la figura del rey. Por eso lo llamo prisioneros políticos, porque estaban ahí simplemente porque habían hecho o se manifestaban en contra de la monarquía. Entonces, cuando llega la Revolución Francesa, cuando este pueblo se da cuenta de que no quiere más un rey, que tiene la esperanza de un futuro mejor, de otro sistema para donde alcanzar igualdad, libertad, fraternidad, como bien dice el texto más abajo, salen a las calles con antorchas, con armas, dispuestos a acabarlo todo. Porque era un pueblo ya cansado del hambre, la injusticia y la desigualdad. Y hacia donde dirigen su rabia el pueblo va a ser a la Bastilla, donde liberan a los detenidos y se la toman, la destruyen, y al destruir a la Bastilla, están destruyendo el simbolismo del poder del rey. Siguiente. Y por último, análisis iconográfico. Recuerdo que las fuentes iconográficas son fuentes visuales, tal como una fotografía, o una pintura, o un cómic también. Acá hubo algunos problemas de comprensión. Ya yo creo que usted está en un nivel de poder comprender las instrucciones que se le indican. Una indicación que pareciese que fuese muy sencilla, describe la obra. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Aquí iba hasta que yo esperaba que usted respondiera. Si me están preguntando qué veo, ¿qué respondo? Veo una mujer con los pechos al aire, también podría haberlo escrito, con una bandera, con la bandera de Francia. Veo alrededor de ella hombres armados. Ella está encima, está parada dentro de un montón de muertos, pareciese ser. Hay humo detrás, pareciese que hubiese barricada en ese momento. Eso era a lo cual yo apuntaba, que ustedes simplemente me contaran lo que ven. De hecho, estaba explícito en esa pregunta. Y hubo muchos y muchas estudiantes que se confundieron y no apuntaron a lo sencillo que era. ¿Qué valor hoy día de la Revolución Francesa se ve reflejada en la obra? Ya, yo les puse en el texto anterior. Dice ahí, el lema de la República Francesa era libertad,
igualdad y fraternidad, que son los lemas de la República de Francia hoy día. Entonces, esta mujer, ¿qué representará? Claramente representa estos ideales de la Revolución Francesa, donde, y aquí era un poco a la interpretación, ¿no? No sé, pues yo lo personal podría haber visto libertad, ¿ya? Entonces yo aquí también dejé un margen también a la interpretación de ustedes, de qué ustedes podrían sentir de que esta mujer representa. Yo creo que a la hora de, quizás lo habrán visto en arte, a la hora de interpretar una obra, quizás no solamente hay una visión, pero con que ustedes respondieran a alguna visión crítica que me indicara a mí que habían observado un poquito más de la obra, más allá de lo evidente, yo le iba a dar positivo. Niñas, niños, esta ha sido la retroalimentación de la evaluación número 1. Espero que se haya comprendido lo que intenté apuntar, que tengan unas buenas jornadas y nos vemos prontamente.